Soy un hombre soltero de unos 30 años. Ocurrió hace unos años durante un periodo un tanto deprimente en mi vida. Acababa de romper con mi novia de 5 años, la chica que pensé que sería casarse un día y formar una familia, con lo cual es seguro decir que estaba bastante perdido. En ese momento, no puedo mentir, el daño psicológico de la ruptura fue bastante severo. Pasé semanas enteras enfurruñado y olvidándose de cuidar. Yo mismo me despertaría y no hablaría con nadie. Trabajar no hablar con nadie y volver a casa a pasar el resto del día en la cama. Los fines de semana eran aún peores. Me olvidaba de... Comería y no saldría de casa. Ver una película compulsivamente después de una experiencia aburrida película, sin siquiera darme cuenta de lo que estaba haciendo, mirando la mitad del tiempo, pero suficiente, con la historia de Saab. Estoy mucho mejor ahora. Aunque todavía pienso a menudo en él, la vida que podría haber tenido, si las cosas hubieran ido. De todos modos, era sábado. Esa noche me desplomé en el sofá, apenas moviéndose excepto para presionar play en otra película al azar que ni siquiera podría decirte. Lo que fue solo otra acción. Sin sentido película que olvidaría. Para cuando terminara, terminó por contexto. Yo estaba en mi habitación, la cual está en el segundo piso de mi casa. Tengo un sofá y un televisor en mi habitación, así que normalmente nunca veo televisión en ningún otro lugar. Pero en un momento miré hacia abajo. Mi teléfono era unos minutos después de las 9 de la noche. Lo recuerdo claramente, porque mi mamá me estaba llamando por algo así como cuarta vez ese día que no quería. La ignoro, pero de todos modos lo dejo sonar. Sabía que tenía buenas intenciones, pero no pude. Me atreví a hablar, no quería hacerlo. Escuché las preguntas habituales sobre si había comido o salido afuera. Eventualmente, me cansé de lo que fuera que estaba sonando y volví al menú. No estaba realmente... Estaba de humor para cualquier cosa, pero hice clic en alguna película de terror al azar que nunca había visto. Había oído hablar de él. Era uno de esos genéricos. Pensé que los que tenían la miniatura granulada. Lo miraba a medias hasta quedarme dormido. Después de unos 20 minutos, me di cuenta de la película. Fue incluso peor de lo que esperaba el audio. Era un desastre cada vez que alguien hablaba. Tuve que subir mucho el volumen solo para captar una palabra o dos y luego la siguiente. El efecto de sonido explotaría a través de la altavoces y casi me rompen el tímpanos por alguna razón. Aunque yo mantuve la película encendida, creo que fue solo porque me dio pereza cambiarlo. De nuevo, en algún momento comencé a notar este extraño efecto de sonido en la película. ¿Era ese tipo de sonido metálico agudo? Como una tubería que choca contra el hormigón, no lo hizo. Coincidir con todo lo que estaba sucediendo en el pantalla, nadie sostenía metal, y no uno estaba en un almacén o algo así. Eso y que no coincidió con los sustos. O bien, simplemente aparecería cada vez minuto o más como lo había hecho el director. Lo hice un bucle accidentalmente o algo similar. Sonido exacto. Mismo volumen y mismo tono. Era casi demasiado consistente para ser una elección de diseño de sonido coherente, que además, el hecho de que el resto del audio fuera mezclado tan mal, me hizo cuestionar cómo la película incluso había llegado al streaming. Plataformas, la mala calidad de la película, en realidad hizo que fuera más difícil apagarlo, en parte porque lo estaba disfrutando, criticándolo, pero también en parte porque yo necesitaba ver cómo algo tan terrible se desarrollaría aproximadamente a la mitad. Me levanté para ir al baño, y para cualquiera sea la razón por la que hice una pausa, película en lugar de no importarme lo suficiente, ¿qué estaba pasando cuando regresé y
Me senté, agarré el control remoto y pasé el cursor sobre el botón de reproducción, pero a la derecha. Cuando estaba a punto de presionarlo, escuché que suena de nuevo ese mismo metálico agudo clang, excepto que esta vez la película era... Me detuve y me quedé congelado por un segundo, simplemente mirando. En la pantalla no hay audio ni movimiento. El sonido había sido claro como el día y vienen de algún lugar dentro de la casa. Fue entonces cuando me di cuenta de que nunca había estado allí. Parte de la película me quedé completamente. Todavía estoy tratando de asegurarme de que no lo había hecho. Me lo imaginé mientras miraba la pantalla pausada y solo escuché esperando que mi mente lo hubiera hecho. Me estaba gastando una broma, pero luego, unos 45 segundos después, allí estaba. De nuevo exactamente el mismo sonido metálico que no hice. No pierdo ni un segundo más. Inmediatamente, salté y agarré un cuchillo de mi escritorio y empezó a mudarse de habitación en habitación, revisando frenéticamente cada lugar donde alguien podría posiblemente estar ocultando cada habitación. En la casa estaba despejada, aunque no había nadie. De hecho, no había señales de que... Todo estaba fuera de lugar, pero como volví a subir las escaleras con mi corazón todavía latía con fuerza y escuché el sonido metálico. De nuevo no fue tan fuerte esta vez, lo que significa que debe haber venido de mi habitación donde había estado viendo la película, pero yo había estado sentado allí todo el tiempo. Tiempo así que eso no tenía ningún sentido. Fue entonces cuando me di cuenta de que tenía algunas ventanas abiertas. Era primavera y el clima finalmente había comenzado a calentarse, así que había adquirido el hábito de hacer crack. Ellos por las noches, para dejar entrar un poco de aire, empecé a pensar que tal vez el sonido no venía de dentro de la casa en todo, tal vez venía de la derecha, fuera de casa todo este tiempo yo. No sé por qué, pero ese pensamiento me asustó. Yo aún más me acerqué a la ventana y apartó la cortina lo suficiente para echar un vistazo al patio trasero, y allí era una de las tumbonas, sentado en medio del césped, tal vez a 20 pies de la casa y de pie. Al lado de la silla había un niño pequeño. Realmente no pude entender nada de él. Rasgos faciales, dado que era así. Estaba oscuro, pero la silueta era demasiado. Pequeño para ser adulto, fue 100% A. El niño pequeño sostenía lo que parecía como un tubo de PVC, lo cual explicaba el ruido que había estado oyendo debió haber sido. Me has visto porque tan pronto como miré hacia afuera, la ventana contra la que golpeó la tubería, la silla de la que me alejé al instante, la ventana, y sentí que mi cuerpo se ponía, llenándome de miedo. Sé que suena tonto, que tenía miedo de algo así, pero no podía comprender qué era ese niño. Haciendo afuera de mi casa, ¿tenía alguna tipo de trastorno mental que hizo? Sentí y luego pensé en el hecho que debía estar destacando. Estuve allí casi una hora, lo cual me asustó. Me sacó aún más. Traté de reducir la velocidad, respirar y pensar racionalmente. Tal vez el niño estaba perdido. Tal vez se había alejado de una casa cercana y no sabía cómo. Para volverme dije que no podía. Simplemente me quedo ahí parado y no hago nada. Así que bajé las escaleras y me dirigí a través de la casa hacia la puerta trasera. Tratando de mantener la calma, incluso encendí luz del porche pensando que podría ayudar. El niño se siente menos asustado, o al menos da. Me permitió verlo mejor mientras me giraba.
El pomo de la puerta me congeló algo sobre. Me sentí mal, como si estuviera entrando en algún tipo de trampa si ese niño fuera. ¿Realmente perdido no tocaría mi timbre? O llámame a través de mi ventana y... Incluso si estuviera demasiado asustado para hacerlo, finalmente decidió que golpear una tubería contra una de mis sillas fue lo mejor. ¿Realmente se quedaría con esa opción? Estrategia después de una hora entera fue una locura. Algo en mis entrañas me decía que no. Para salir me alejé lentamente. Desde la puerta me acerqué sigilosamente a una pequeña ventana justo a la izquierda de la puerta, una que pasaba por alto el porche y parte de la... En el patio trasero mantuve la luz apagada detrás de mí y lentamente inclinó la persiana con 2 dedos lo suficiente para ver a través de ellos, sin llamar la atención, y ahí están. Había 2 hombres vestidos de blanco, negro agazapado debajo de mi puerta trasera, como si listo para emboscarme en el segundo que abrí. Debí haberme quedado mirando demasiado tiempo porque uno de los hombres de repente giró la cabeza y me miró fijamente a través de la vidrio. Bajé las persianas y al instante marqué el 911 y estaba a mitad de las escaleras cuando escuché golpes en la espalda. Puerta por la que esos tipos estaban intentando entrar. Corrí a mi baño y cerré la puerta. En ese momento yo estaba teniendo un ataque de pánico total. Me sentí como si no podía moverme. Estaba luchando por... Respiré honestamente poco después de llegar. El baño. Escuché un golpe. Abajo, seguido por el sonido de pasos caminando debajo de mí. Esos. Había gente en mi casa y escuché un conjunto de pasos subiendo las escaleras y yo contuve la respiración mientras se dirigían. Al final del pasillo vi la puerta del baño. Giré la perilla ligeramente, seguido de un fuerte golpe, como si estuvieran intentando patear la puerta abajo, que me hizo perderlo yo. Grité a todo pulmón que la policía estaba en camino y la persona al otro lado de la puerta al instante. Bajé corriendo las escaleras unos segundos más tarde. Más tarde oí que una de las puertas se cerraba de golpe y... silencio. La policía llegó poco después. Eso, y les conté todo allí. No había mucho que pudieran hacer. No tenía ninguna cámara y ni siquiera pude darles cualquier información valiosa. Una cosa que les hizo tomar las cosas a la ligera. Un poco más grave fue el hecho de que había un niño involucrado, según la policía. Ese tipo de participación sugirió quiénes eran estos tipos. No eran solo criminales impulsivos. Estaban dispuestos a ir mucho más allá, y eso también fue la parte más aterradora para mí. No lo sé. Me gusta pensar en el niño pobre. Participación en todo el asunto, cada... La explicación que se me ocurrió es igualmente. La policía me dijo que me estaba enfermando. Probablemente sea el objetivo de un ataque aleatorio, pero todo el plan era demasiado. Elaborar, en mi opinión, nada tiene. Aunque pasó desde entonces, y desde entonces seguí adelante con mi vida. Solo espero realmente. Ese niño está de alguna manera a salvo, aunque yo sepa que las probabilidades son escasas. Fuera de casa todo este tiempo yo. No sé por qué, pero ese pensamiento me asustó. Yo aún más me acerqué a la ventana.
Actualmente estamos en 2024 mientras escribo esto. Soy estudiante de último año y me estoy graduando de una. Un par de semanas, déjenme darles a todos una muy breve perorata. Nunca entendí cómo la mayoría de mis amigos podrían sobrevivir a un entero viaje de vacaciones de primavera de una semana a Miami o algún otro destino de fiesta que simplemente no puede ser así durante todos los años de universidad. Las vacaciones de primavera fueron una excusa para mí. Simplemente vete a casa y relájate. Las últimas vacaciones de primavera no fueron diferentes. Básicamente me iría de la red durante una semana, tomándose un descanso del agotador trabajo escolar y drama sin sentido que era. En realidad muy enojado porque he estado trabajando en una reclasificación impecable, solicitud para un examen parcial que acababa de realizar, y mi despreciable TEA lo negó sin ningún propósito. Razón, pero de todos modos era lunes. Por la mañana realmente no tenía ningún plan. Solo necesitaba hacer ejercicio, pero eso. Se trataba de eso. Siempre he sido madrugador. Chico que hace ejercicio es lo único que me hace sentir que tengo mi vida. Juntos así que aunque estuve en casa por vacaciones de primavera y técnicamente no tenía nada por hacer todavía, pongo mi alarma a las 6 de la mañana. Y me obligué a salir de la cama y pensé, si llegaba al gimnasio lo suficientemente temprano, podría. Vencí la prisa a las 6:20, ya estaba. Vestido al salir por la puerta y en el camino el trayecto al gimnasio dura unos 15 minutos. En su mayoría caminos secundarios a través de zonas tranquilas. Barrios residenciales nada nunca. Realmente pasó ahí fuera. Definitivamente un buen lugar para crecer. Pero un poco aburrido una vez que crecí. Y todos mis amigos de la infancia comenzaron a mudarse. Siguieron con sus vidas, yo estaba conduciendo, escuchando algunos ritmos de YouTube cuando algo extraño me llamó la atención allí. Había un camión de helados estacionado a lo largo del acera, simplemente estacionado allí. Motor apagado, no. Luces que no habrían sido raras en el verano, supongo. Pero esto fue a mediados de marzo, todavía hacía algo de frío. Todos los niños todavía estaban en la escuela. Tampoco había motivo para un helado. Camión que estará estacionado allí a las 6:30 en él. Por la mañana parecía completamente fuera de lugar. Al pasar junto al camión, disminuí la velocidad. Abajo lo suficiente para poder echar un vistazo a través de la ventanilla del conductor estaba vacía en ese momento. Doblé la esquina y lo dejé atrás. Me encontré pensando más en ello que debería haberlo hecho, no sé por qué el sitio. Simplemente me pareció un poco extraño que no lo fuera, solo que era demasiado temprano en el año. Para los camiones de helados fue que yo no podía recordar haber visto uno jamás. En mi barrio en absoluto, ni siquiera cuando. Yo era un niño y mi zona no era así. Un tipo de lugar tan extraño como todo el mundo. Lo que pasó fue que lo descarté rápidamente y continué con mi entrenamiento después del gimnasio. Comí algo rápido y me dirigí. Sentirme en casa como si realmente lo hubiera hecho. Algo con mi mañana, pero como yo. Giró hacia la misma calle desde antes. El camión de helados todavía estaba allí en el mismo lugar exacto que me hizo detenerme. Me imaginé que alguien habría llamado. A estas alturas este es el tipo de barrio donde la gente está realmente tensa y se pone nervioso si estacionas demasiado tiempo frente a su casa que realmente me recuerda a
Una vez que una mujer gruñona me dio mí. Mis amigos y yo nos quejamos por aparcar delante de su casa, aunque estábamos esperando. Para nuestro otro amigo que vivía justo al lado, digo eso para decir que no estoy loco por esperar que alguien tenga. Llamó a la policía por el camión. En cambio, la curiosidad me venció. De dirigirme directamente a casa di vueltas alrededor de la cuadra para pasar el camión nuevamente, solo para ver si había alguien dentro ahora. Y alguien estaba mientras yo conducía por él. La segunda vez debía haber sido un poco, demasiado obvio con lo lento que era, conduciendo porque el tipo de adelante. El asiento me miró fijamente por unos instantes. Segundos, se veía realmente extraño, tenía esto. Nariz larga y puntiaguda, casi caricaturesca, y una barba desaliñada que parecía. No había visto una navaja en años. Realmente parecía alguien que vivió en su vehículo y me frotó el mal. Así que conduje directo a casa después de eso, Mis padres estaban ambos trabajando, así que túvela. Lugar para mí, solo pasé los siguientes horas simplemente matando el tiempo en algún momento. Por la tarde caminé por el camino de entrada hacia. Revisa el correo ya que llegué al final de el camino de entrada. Miré hacia la calle y casi muero por dentro, era lo mismo. Camión de helados de antes de que existiera. Estacionado al otro lado de la calle a unas 3 casas más abajo. No estaba frente a mí, pero yo tenía la sensación de que no era solo una coincidencia. No me moví ni un segundo. Simplemente me quedé allí tratando de darle sentido a lo que yo estaba viendo. Era realmente... Me siguió hasta mi casa. Sabía que él estaba allí. Sin otra explicación, agarré el correo y caminó directamente hacia adentro intentando, para no hacer evidente que lo había visto. Cualquier cosa una vez que estaba arriba, aunque yo fui a uno de los dormitorios de invitados. Hay una ventana que da a la calle desde un mejor ángulo, así que tiré. La cortina se apartó y se asomó. Efectivamente, el camión de helados estaba. Todavía está ahí. Lo miré por unos momentos y apartó la cortina lo suficiente para echar un vistazo al patio trasero, y allí era una de las tumbonas, sentado en medio del césped, tal vez a 20 pies de la casa y de pie. Al lado de la silla había un niño pequeño. Realmente no pude entender nada de él. Rasgos faciales, dado que era así. Estaba oscuro, pero la silueta era demasiado. Pequeño para ser adulto, fue 100% A. El niño pequeño sostenía lo que parecía como un tubo de PVC, lo cual explicaba el ruido que había estado oyendo. Debió haber sido. Me has visto porque tan pronto como miré hacia afuera, la ventana contra la que golpeó la tubería, la silla de la que me alejé al instante, la ventana, y sentí que mi cuerpo se ponía, llenándome de miedo. Sé que suena tonto, que tenía miedo de algo así, pero no podía comprender qué era ese niño. Haciendo afuera de mi casa, ¿tenía alguna tipo de trastorno mental que hizo? Sentí y luego pensé en el hecho que debía estar destacando. Estuve allí casi 1 hora, lo cual me asustó. Me sacó aún más. Traté de reducir la velocidad, respirar y pensar racionalmente. Tal vez el niño estaba perdido. Tal vez se había alejado de una casa cercana y no sabía cómo. Para volverme dije que no podía. Simplemente me quedo ahí parado y no hago nada. Así que bajé las escaleras y me dirigí
a través de la casa hacia la puerta trasera. Tratando de mantener la calma, incluso encendí luz del porche pensando que podría ayudar. El niño se siente menos asustado, o al menos da. Me permitió verlo mejor mientras me giraba. El pomo de la puerta me congeló algo sobre. Me sentí mal, como si estuviera entrando en algún tipo de trampa si ese niño fuera. ¿Realmente perdido no tocaría mi timbre? O llámame a través de mi ventana y... Incluso si estuviera demasiado asustado para hacerlo, finalmente decidió que golpear una tubería contra una de mis sillas fue lo mejor. ¿Realmente se quedaría con esa opción? Estrategia después de una hora entera fue una locura. Algo en mis entrañas me decía que no. Para salir me alejé lentamente. Desde la puerta me acerqué sigilosamente a una pequeña ventana justo a la izquierda de la puerta, una que pasaba por alto el porche y parte de la... En el patio trasero mantuve la luz apagada detrás de mí y lentamente inclinó la persiana con 2 dedos lo suficiente para ver a través de ellos, sin llamar la atención, y ahí están. Había 2 hombres vestidos de blanco, negro agazapado debajo de mi puerta trasera, como si listo para emboscarme en el segundo que abrí. Debí haberme quedado mirando demasiado tiempo porque uno de los hombres de repente giró la cabeza y me miró fijamente a través de la vidrio. Bajé las persianas y al instante marqué el 911 y estaba a mitad de las escaleras cuando escuché golpes en la espalda. Puerta por la que esos tipos estaban intentando entrar. Corrí a mi baño y cerré la puerta. En ese momento yo estaba teniendo un ataque de pánico total. Me sentí como si no podía moverme. Estaba luchando por... Respiré honestamente poco después de llegar. El baño. Escuché un golpe. Abajo, seguido por el sonido de pasos caminando debajo de mí, esos. Había gente en mi casa y escuché un conjunto de pasos subiendo las escaleras y yo contuve la respiración mientras se dirigían. Al final del pasillo vi la puerta del baño. Giré la perilla ligeramente, seguido de un fuerte golpe, como si estuvieran intentando patear la puerta abajo, que me hizo perderlo yo. Grité a todo pulmón que la policía estaba en camino y la persona al otro lado de la puerta al instante. Bajé corriendo las escaleras unos segundos más tarde. Más tarde oí que una de las puertas se cerraba de golpe y... silencio. La policía llegó poco después. Eso, y les conté todo allí. No había mucho que pudieran hacer. No tenía ninguna cámara y ni siquiera pude darles cualquier información valiosa. Una cosa que les hizo tomar las cosas a la ligera. Un poco más grave fue el hecho de que había un niño involucrado, según la policía. Ese tipo de participación sugirió quiénes eran estos tipos. No eran solo criminales impulsivos. Estaban dispuestos a ir mucho más allá, y eso también fue la parte más aterradora para mí. No lo sé. Me gusta pensar en el niño pobre. Participación en todo el asunto, cada... La explicación que se me ocurrió es igualmente. La policía me dijo que me estaba enfermando. Probablemente sea el objetivo de un ataque aleatorio, pero todo el plan era demasiado. Elaborar, en mi opinión, nada tiene. Aunque pasó desde entonces, y desde entonces seguí adelante con mi vida. Solo espero realmente. Ese niño está de alguna manera a salvo, aunque yo
sepa que las probabilidades son escasas. Minutos, pero no pasa nada, no estoy seguro. Lo que esperaba ver, pero no pude. Finalmente me obligo a apartar la mirada. No tenía opción, no tenía todo el día para... Pasé mirando por una ventana, así que traté de hacer algunas cosas en mi computadora portátil. No podía concentrarme aunque cada media hora así que sentiría la necesidad de volver a la habitación de invitados y mirar por la ventana. Cada vez que miraba el camión de helados, todavía era visible, pero estaba en un lugar diferente, lo que significaba que el conductor se movía intencionalmente alrededor. Calle, por alguna razón, no lo sabía. Si fue una buena idea llamar al policía o no, no estaba seguro de lo que haría. Incluso decir que nada había sucedido en realidad. Ojalá hubiera sucedido ahora mismo. Hizo lo que cualquier persona normal hubiera hecho. Y llamó a la policía intenté ignorar el camión, pero yo también. Tengo curiosidad. A mi hermano mayor le gusta mucho observando aves, así que comencé a cavar alrededor de su habitación en busca de unos binoculares. Sabía que estaba ahí en algún lugar eventualmente. Los encontré y los devolví al huésped. Habitación, corrí las cortinas y miró el camión a través de la binoculares. No estaba preparado para lo que estaba a punto de ver a través del conductor. Desde la ventana lateral pude ver a ese hombre. Antes solo que no estaba sentado. Allí estaba él mirándome con un par de sus propios binoculares. Tan pronto como me vio mirándome, al instante dejó caer los binoculares y comenzó. El camión se fue y me quedé horrorizado. Ese tipo me había estado espiando a mí y a mi casa durante la mayor parte de 3 horas. Después de acosarme literalmente hasta mi casa, eso es. Cuando finalmente llamé a la policía, ni siquiera sabía qué esperaba. De ahí, simplemente, no sabía qué más hacer. Les dije que este camión de helados había estado dando vueltas por mi vecindario todo el tiempo, día que vi a un hombre dentro mirando mi casa a través de binoculares y que él... Me marché en el momento en que miré hacia atrás. El despachador estaba tranquilo y me dijo que lo harían. Envió a alguien para patrullar el área y mantener. Un ojo me dijo que debería estar. Es relativamente fácil reconocer un helado. Camión dado lo distintivos que eran. Luego colgó y no sabía qué más. ¿Qué hacer después de eso cuando mis padres llegaron? A casa un rato después los llené. Estaban obviamente preocupados, pero también me dijeron que probablemente no lo era. Ya no valía la pena preocuparse por eso. Estaba bastante cansado para entonces, así que me quedé dormido. Bastante rápido. Un tiempo después me desperté. Al azar en medio de la noche. Instintivamente agarré mi teléfono de mi mesita de noche. Fue en algún momento, justo después. 3 de la mañana me senté allí en la cama tratando de descubrir que me había despertado cuando yo escuchó música de eso. Música. Era muy débil, casi demasiado débil para... Me di cuenta que al principio seguí escuchando y el pánico empezó a crecer dentro de mí cuando me di cuenta de qué tipo de música era. Tintineo de un camión de helados antes de que yo podría hacer cualquier cosa. Algo hizo clic suavemente contra el cristal de mi dormitorio. Ventana. Conecté los puntos al instante. Alguien estaba tirando piedras a mi ventana. Eso tuvo que ser lo que me despertó. La música era demasiado tranquila por sí sola.
Me senté, congelado por un rato mirando la pared. Frente a mí me repetía una y otra vez que mira simplemente levantarte y comprobarlo, pero cada. Es hora de que empiece a moverme. Mi cuerpo se bloquea. Finalmente, una vez más me obligué a hacerlo. Me arrastré hacia la ventana y me quedé allí, a un lado por un segundo, en él. Cuento hasta 3. Retiré la cortina. En un movimiento fluido y miró al hombre. Desde antes, estaba parado en el medio de mi patio delantero justo debajo de mi ventana, y a cada lado de él sosteniendo su. Las manos eran de 2 niños pequeños, o al menos parecían niños, según. Qué cortos eran realmente, no pude. Cuéntalo por lo oscuro que estaba. No perdí ni un segundo más y lo intenté. Ignora los golpes en mi pecho, lejos de la ventana e inmediatamente. Fui a despertar a mi papá, ya lo había hecho. Marcó el 9:11 cuando se fue. Abajo para echar un vistazo a mi alrededor. Papá es un tipo bastante duro, así que pensé, él querría manejar las cosas él mismo. Desafortunadamente ese hombre de alguna manera tenía. Se escapó en los pocos minutos que tomó. Para salir llegó la policía. Mientras tanto pasaron unos días y nosotros. Nunca escuché nada. Y finalmente tuve que volver a la escuela, pero mis padres me prometieron que estarían en alerta máxima. Fue hace casi un mes y, por suerte los padres no me han contado nada. Sucesos extraños desde entonces. La razón por la que escribo esto ahora es porque mi mamá me llamó hace unos días. Al parecer había una persona desaparecida, caso que acababa de hacerse público en nuestro ciudad natal. 2 gemelos de 6 años, un niño y una niña había desaparecido de una barrio a unos 30 minutos de donde vivimos el momento. Ella lo dijo, mi mente. Volví directamente a esa noche para esas 2 pequeñas figuras de pie sobre a ambos lados del hombre en mi patio delantero. Todo esto, sinceramente, me pone enfermo. ¿Por qué ese tipo se sentaría en mi casa por un tiempo? Horas y tirar piedras a mis ventanas en medio de la noche. ¿Y por qué siquiera ir a esos extremos si estuviera involucrado en algo tan grave como un secuestro? Tal vez estaba preocupado de que yo, de alguna manera, se dio cuenta de lo que estaba haciendo. Pero si él realmente se había llevado a esos niños, no lo harían. La atención sería lo último que querría. Y luego están los propios niños. Me pregunto si ya estaban con él cuando vi el camión por primera vez esa mañana, o estaban en otro lugar realmente. No puedo dejar de pensar en ello. Lo único, la explicación que se me ocurre es la tipo de persona que secuestraría a un niño. No piensa como la gente normal. Por eso ese hombre se arriesgaría a ser. Me atraparon solo para asustarme, mi mamá, seguido por la policía para intentar y arrojar algo de luz sobre el caso y nuestro posible conexión con él, si hay alguna. Si pasa algo, enviaré un actualizar. Esto sucedió la primavera pasada alrededor de las 9. Hace meses soy asociado de ventas de BMW. Así que mis semanas están bastante ocupadas cuando no estoy. En el concesionario estoy contestando mi teléfono. Por todo el trabajo telefónico que implica. A veces siento que tengo más que hacer. Cuando no estoy en el concesionario, qué gracioso. Como suena así por la naturaleza de. En mi trabajo prácticamente tengo que responder a mis
Teléfono cada vez que suena especialmente, cuando se trata de una llamada desconocida, por lo que, como usted, supongo que recibiré muchas llamadas fraudulentas, pero no tengo más remedio que responder sin más, en caso de que sea un cliente o un interesado. Fiesta. Una noche, después de las 10 de la noche, mi teléfono. Empezó a sonar, era un número. Mi teléfono. No lo reconocí, normalmente lo habría hecho. Lo recogí sin pensar, pero esta vez ya estaba en la cama a mitad de camino, terminando algo sobre lo tarde que es. Me acaba de hacer dejarlo sonar. No dejé un mensaje de voz. Pensé que sí. Era importante que dejaran uno, pero pocos. Minutos después llamó el mismo número. De nuevo me senté y respondí que era uno. Un poco irritado, pero aún así lo intenté. Mantengo mi voz educada por si acaso fue así. Alguien serio al principio, todo lo que oí fue estática solo esta pelusa espesa e irregular que estaba. Estaba a punto de colgar cuando capté algo. Debajo de ella una voz sostuve el teléfono. Más cerca y aplausos. Escuché que era mi voz y estaba 100% seguro. De eso que realmente me hizo congelar un poco. Poco después de unos segundos, yo me di cuenta de que era más que solo una. Grabación de mi voz fue una. Conversación que había tenido más temprano ese día. Con un cliente solo. Cosas estándar. Precios, disponibilidad. Configuración de una prueba. No conduzco nada sensible, pero fue. Definitivamente real, definitivamente fue mío. Voz todavía no sé si era la. Decisión correcta, pero colgué al instante. El teléfono me quedé ahí sentado un rato, mirando mi teléfono tratando de encontrarle sentido. Por lo que acabo de escuchar, no estaba entrando en pánico. Pero definitivamente, yo tampoco estaba tranquilo. La mejor manera en que puedo describir lo que estaba haciendo. La sensación era una mezcla de confusión y inquietud. Mi primer pensamiento fue que, tal vez, era el cliente con el que había hablado. Antes tal vez había llamado accidentalmente. Yo mientras intento reproducir la llamada o grabarlo para sus propias notas, realmente. No lo sé. Parecía una exageración, pero lo fue. La única explicación que no funcionó de inmediato. Espiral hacia algo peor que no sucedió. Realmente explique por qué el número fue desconocido en lugar del número que tenía. Llamé desde antes, pero fue lo mejor. Podría llegar a la mañana siguiente. Decidí llamarlo nuevamente solo para mi propio beneficio. Cordura respondió de inmediato y pareció totalmente normal, amigable incluso, pero cuando yo trajo a colación la llamada de la noche. Antes no tenía idea de lo que estaba hablando. Él sonaba genuinamente confundido. Me disculpé por la confusión y colgué. Por alguna razón le creí. El resto del día fue normal. Tuve algunos. Citas seguidas de algunas pistas. Nada fuera de lo normal. No lo hice. Piensa demasiado en el llamado ala. La noche anterior, pero más tarde, esa noche alrededor. Al mismo tiempo recibí otra llamada. El número no se guardó en mi teléfono nuevamente, pero era diferente del número que me había llamado la noche anterior a esta. Ya es hora de que lo responda. Inmediatamente exactamente lo que estaba temiendo. Ocurrió que era otra estática pesada. Grabación de una conversación que tuve. Día con un cliente diferente,
Una conversación completamente diferente. Por completo volví a colgar sin decir nada. Cualquier cosa esa noche fue cuando realmente empezó a afectarme, porque ahora me sentí intencional y noté algo. De lo contrario, la grabación no incluyó él. La voz del cliente era solo yo hablando, como una llamada unilateral que comencé. Me preguntaba si alguien había estado escuchando. Entra en mis conversaciones y me graba. De alguna manera no dormí muy bien. Noche ya que no podía dejar de pensar en... Pero no sabía qué hacer nunca. Pensé que era una persona paranoica, pero él... La siguiente semana de mi vida me demostró que estaba equivocado. Todas las noches, durante una semana, lo mismo. Pasaría que recibiría una llamada de un número aleatorio y escucharía un... grabación estática de una conversación que yo tuve ese día que comencé a grabar él. Me llamo yo mismo y ni siquiera puedo decirte por qué. Simplemente pensé que sería lo más inteligente. Hazlo para la tercera o cuarta noche. Comenzó a cansarme, no solo en un... Es espeluznante. Este es el tipo de forma extraña, quiero decir... Empezó a molestarme realmente la cabeza. No pude relajarme. No pude pensar que lo haría. Me sorprendo mirando por la ventana. Cada pocos minutos, como si alguien pudiera estar. Parado ahí mirándome, comencé. Cierro 3 veces la puerta de entrada y luego empecé a dejar una luz encendida en cada habitación. Por la noche, en un momento incluso, me moví un silla frente a la puerta de mi dormitorio. Mirando hacia atrás, es realmente difícil para mí explicar cualquiera de estas decisiones, pero la mente estaba en un lugar muy diferente. Durante ese periodo, cada vez que sonaba mi teléfono, incluso durante el día salía y responde desde la seguridad de mi auto, donde podía ver cada ángulo a mi alrededor. Ahora suena loco, pero no pude quitármelo de encima. La sensación de que me estaban observando. En un momento incluso lo mencioné con él. Policía, me sentí ridículo al hacerlo, pero me imaginé que si alguien me estaba monitoreando, tenía que al menos hacer algún tipo de informe. El oficial con el que hablé fue bastante educado, pero me di cuenta inmediatamente de que no lo hicieron. Tómalo en serio, dijo que podrían intentarlo. Mirando los números, pero a menos que hubo una amenaza directa o evidencia de acoso, no había mucho que pudieran. No sé si realmente lo intentaron para rastrear las llamadas o simplemente archivarlas. Y lo olvidé de todas formas. No lo hizo. Ayuda si acaso me hizo sentir más. Solo en él, unos días después. Aunque él... La llamada se detuvo repentinamente esa semana, comprobando obsesivamente mi entorno y... Responder llamadas para mi auto debe tener. Disuadió a quien quiera que me estuviera acosando. Una parte de mí quería creer que había terminado, pero no pude relajarme, si acaso, el repentino. La ausencia de contacto en realidad me hizo... Mi mamá se hunde aún más en la paranoia. Soy esquizofrénico, así que siempre pensé que estaba predispuesto a desarrollar algún tipo de condición mental, pero era literalmente sucediendo justo ante mis ojos. Se estaba convirtiendo en uno de esos solitarios. Gente que piensa que el mundo entero es. Espiándolos terminé recibiendo un nuevo número de teléfono personal. Era un dolor de cabeza enorme. Significaba cambiar los números. Tener que restablecer contacto con... Los clientes actualizan todo lo vinculado a mí.
teléfono y corre el riesgo de perderse gente, tratando de ponerse en contacto conmigo, pero no lo hice. De todos modos, no pude quitarme esa sensación, que mi antiguo número había sido comprometido, de alguna manera después de unos días más de radio. Silenciar lo que temía. Pasó una noche después del trabajo y me puse. Otra llamada fue exactamente igual a la. Los anteriores mantuve la calma y, en lugar de permanecer en silencio y colgado, arriba, en realidad hablé, dije algo. En la línea de, no sé quién eres. ¿Eres o por qué estás haciendo esto? Pero si es así, si quieres el dinero, lo tengo. Continué. Decir que con gusto pagaría porque me dejaran. Solo le di a la persona mi dirección y dije que estaría dispuesto a reunirme y luego para. La primera vez que hubo una voz real. En el otro extremo sonaba como si estaban usando un cambiador de voz y todo lo que dijo que eran las 11 antes de colgar. Lo sé. ¿Qué estás pensando? ¿Por qué demonios lo harías? Ofrezco mi dirección así. Honestamente no puedo responder esa pregunta. Estaba actuando irracionalmente, lo sé, pero es imposible para mí explicarlo. Exactamente cómo estaba funcionando mi mente durante. En ese momento ni siquiera voy a. Me molesta que los siguientes 4 días fueran los más. Momentos traumáticos y estresantes de mí. Vida, no estoy seguro de cuánto puedo incluso. Escribe sin ser demasiado gráfico, pero allá vamos. Tengo una pistola en mi casa. Por seguridad personal lo tomé de mí. La habitación la cargué y la senté en mi cocina. Me senté en la mesa y esperé. No puedo ni empezar a hacerlo. Explicar todos los pensamientos que había, rebotando en mi cabeza mientras estaba sentado. Allí contemplé muchas cosas en esas 4 horas. Me atrevería a decir que si no hubiera sido por pura casualidad yo, puede que no esté escribiendo esto ahora mismo. Solo pensar en esa noche me da una sensación repugnante. Llegaron las 11 de la noche. Fui y no apareció. Nadie no hay. Contando lo que habría hecho si ellos. En realidad aparecí y terminé durmiendo. En la mesa de la cocina con la pistola en mí. La verdad es que fue, con diferencia, la peor noche de mi vida. Pero afortunadamente, ese fue el final de. Nunca recibí otra llamada misteriosa. De nuevo, pero eso no cambió el hecho. Que esa persona había hecho algo irreparable. Daño a mi estado mental. Me tomó mucha terapia y tiempo libre del trabajo para. Me recuperé completamente y todavía tengo escalofríos, pensando en lo fácil que era casi. Llevado a la locura total, nunca lo haré. Tener una explicación de lo que pasó. Yo no tengo idea de cómo es esa persona. ¿Grabaron mis conversaciones o con quiénes estaban? Incluso no tengo idea de por qué lo hicieron. ¿Me acosaron o por qué se detuvieron por eso? Asunto del que me he mudado desde entonces. Casa, pero no hay mucho que pueda hacer. Más allá de eso, si acaso, esta experiencia me ha hecho tener mucho más miedo de la futuro. No puedo evitar pensar que soy destinado a terminar igual que mi mamá. Con suerte, publicar esto ayudará. Ayúdame a sanar de alguna manera.